Hay una figura que ha atemorizado a niños a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este personaje tiene un trasfondo real y no es para nada ficticio? Acompáñame a conocer la historia del crimen de Gádor y el temible hombre del saco. Francisco Leona Romero se sabe que nació en el año 1835 en España. Vivía en la zona de Gádor, un sitio que en su momento tenía apenas 800 habitantes. Este hombre decía tener el oficio de barbero, pero en un pueblo tan chico, el infierno es enorme. Todo el pueblo sabía que esto era una pantalla y que Francisco tenía el poder de curar. En el año 1910, la historia de Francisco Leona se cruza con la de Francisco Ortega, quien era conocido por todos como el Moruno. Resulta que el Moruno se encontraba enfermo. Era un fumador empedernido. Su señora le insistía que debía dejar el vicio, pero él hacía oídos sordos a sus palabras. Las consecuencias no tardaron en llegar, y resulta que la eterna tos que lo acompañaba hace mucho tiempo se había dado por la tuberculosis que padecía. Francisco sabe que a sus 55 años su vida estaba sentenciada. Entonces Antonia, la esposa del Moruno, al ver que la vida de su marido pendía de un hilo, decidió llevarlo a una curandera. Ella era Agustina Rodríguez, más conocida en el pueblo como la Bruja. Ella lo sentó en una silla muy antigua y al ver su mal aspecto debido a la tisis y a la tuberculosis que padecía este hombre, dijo que sus poderes no llegaban a tanto y que no lo podía ayudar. Entonces tendrían que acudir a un curandero aún más efectivo, aunque en el pueblo se sabía que no era alguien de fiar. Fue ahí cuando se dirigieron a consultar con Francisco Leona Romero. Así que Agustina, Antonia y el Moruno llegaron a la casa de Francisco Leona. Este vio al Moruno y le dijo que había llegado muy temprano, como si lo hubiese estado esperando desde hace mucho tiempo. Invitó al trío a sentarse a su mesa y cuando lo hicieron se dirigió al Moruno mirándolo fijamente, con sus ojos hundidos y vacíos de cualquier tipo de sentimiento, le dijo: se acabaron tus males, sé lo que hay que hacer. Esto está más claro que el agua. Agustina sintió que no se había equivocado al acudir a Francisco. Entonces quisieron saber cuáles eran los siguientes pasos a seguir, y Leona dijo que el Moruno debía beber la sangre recién sacada de un niño y que debía untarse las mantecas aún calientes sobre el pecho. Antonia, más curiosa que sorprendida, le preguntó si se refería a que debía untarse las tripas, a lo que Leona le respondió que sí, que se refería justamente a eso, y que éstas, sí o sí, debían estar calientes. Nadie dudó de la efectividad del tratamiento. Entendían que solo así se podría resolver el problema del Moruno. Incluso estuvieron de acuerdo con el pago de 3.000 reales por la receta. Francisco Leona aseguró que sería fácil que se consiga un niño para poder cumplir con el cometido. El 28 de junio de 1910, Francisco Leona contacta a Julio Hernández, un hombre de muy poca cultura, casi salvaje, al que en el pueblo apodaban el Tonto, por su manera primitiva de actuar. Aunque todos los que lo conocían sabían que se trataba de una persona que realizaba sus labores como correo humano, desde Gádor hasta Almería, con más eficacia por su rapidez y frecuencia que un tren. Le ofreció dinero y este aceptó ayudarlo con su búsqueda. Francisco Leona y Julio Hernández vieron a lo lejos a un niño de aproximadamente unos 7 años. Su nombre era Bernardo González Parra. Julio entretuvo a Bernardo
y Francisco le tapó la boca con un pañuelo impregnado con cloroformo. El niño se desvaneció y terminó metido de cabeza en un saco. Lo llevaron hasta la casa de Agustina, donde lo esperaba el moruno y Antonia. El niño comenzó a reaccionar, pero para no dejarlo inconsciente nuevamente, Agustina lo golpeó fuertemente. Francisco Leona se le acercó a Bernardo con una navaja barbera que tenía una hoja muy fina. No anestesiaron al niño pensando que así saldría más sangre de su cuerpo. Inevitablemente, Bernardo despertó y no se pudo defender porque lo tenían atado fuertemente. La sangre que salió del cuerpo del niño fue mezclada con azúcar y posteriormente bebida por el moruno. Él estaba desquiciadamente convencido de que esa sería la solución a sus problemas de salud. Se atrevió a gritar: ¡Mi vida antes que Dios! Lo que demuestra que sabía que estaban haciendo algo por lo que Dios no los iba a perdonar. Luego de eso comenzó la segunda parte del ritual. Francisco Leona hizo un corte un poco más abajo del estómago, hasta el pubis del niño. El moruno agarró las vísceras aún calientes con sus manos y se las frotó en el pecho. Todo esto aún con el niño con vida, desmayado, con tanto dolor y tanto sufrimiento. El moruno se fue a su casa con las tripas del niño para meterse bajo las sábanas con ellas, convencido de que tenían que permanecer calientes para no perder el efecto. Francisco Leona, Agustina y sus 2 hijos metieron al niño nuevamente en el saco. Lo llevaron al barranco de Jalbo, a unos 4 kilómetros, aún cuando el niño respiraba. Lo metieron en un pozo y para que dejara de vivir, golpearon su cabeza sin parar hasta dejarle esparcida la masa encefálica. Se fueron, sin contar con lo que pasaría después. Francisco Leona, fiel a sus costumbres, no quiso pagarle a Julio Hernández por haber participado en el crimen del niño. Él creyó que, al tratarse del tonto del pueblo, no iba a tener consecuencias. Pero Francisco se equivocó. Julio Hernández, al ver que no le pagarían por sus trabajos, recurrió a la Guardia Civil y les hizo saber todo lo que había pasado. Francisco Leona fue condenado a la pena del garrote vil, pero murió antes de que se cumpliera con la pena. Julio Hernández, el tonto, fue condenado a muerte también, pero se le consideró demente y se mantuvo con vida. Y tanto Agustina Rodríguez como Francisco Ortega, el moruno, que solo quería vivir, fueron ejecutados. El dinero que habían acordado para pagarle al tonto de Julio Hernández era tan solo de 50 pesetas, unos 30 céntimos de euro, y eso acabó con la vida de todos, menos del tonto. Hoy en día se dice que un hombre de muy mal genio vaga por las calles cuando ya ha anochecido, sin rencores, sin temores, en busca de niños, para meterlos en un gran saco y llevarlos a un lugar desconocido. Otro informe de... ¡No!